nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Levántelo en este lugar. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. Oh, de nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús, fuerte soy, solo Él mi roca es, y sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. Voy a estar, oh, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Dios les bendiga, amados amigos, hermanos. Qué gusto, qué alegría otra vez compartir la palabra dadora de vida, la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Mi deseo y oración es que Dios les esté guardando por el poder que hay en su nombre y que el Señor Jesucristo siga moldeando nuestras vidas en medio de estos difíciles días de pandemia que nos han tocado vivir. Yo quisiera invitarte al Salmo 126. Es un hermoso salmo. Cuando yo pienso en la pandemia y lo que la iglesia del Señor ha vivido en esta pandemia, en los diferentes lugares, los encierros, la incapacidad de no poder congregarnos como hubiéramos querido. Es como si Dios nos hubiese guardado, ¿no es cierto? Y es como si fuera un cautiverio, pero que está llegando a un final. Y hay esperanza de volver a estar juntos otra vez. Y es cuando salimos de este cautiverio
que yo pienso que la Biblia tiene mucho que hablar. En muchas ocasiones el pueblo de Israel estuvo en ciertos cautiverios y saliendo de esos cautiverios, regresando al lar querido, eran tiempos de gran gozo y alegría, de gozo anticipado. Y de eso es que vamos a hablar en este día. El Salmo 126 dice así la palabra de nuestro Dios. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Dios bendiga su palabra. Padre amado, te damos a ti la gloria, la honra y el poder. Padre de misericordia, Dios de todo consuelo y de toda esperanza, que en Jesucristo nuestro Rey de Gloria tú nos has dado razones para vivir, para esperar y para confiar que vienen tiempos de gloria y de esplendor para tu iglesia. Y aunque hemos sufrido tristemente durante este tiempo de pandemia, es nuestra firme convicción que tú nos vas a recoger con grandes misericordias y vas a restituir lo que el enemigo nos ha robado con creces. Por eso, Padre, te pedimos, háblanos al corazón de tus hijos, de tu amada familia, de nuestros amigos, e inspira nuestras vidas para esperar lo mejor que está por venir, porque tú eres bueno, porque tú eres absolutamente bueno y fiel. La gloria sea de nuestro Rey Jesucristo, en su nombre te lo pedimos en este momento. Amén, amén y amén. Una de las obras clásicas de la literatura universal, ambas novelas que escribió Homero fueron claves, clásicas, pero fue la que vino a mi mente en estos días, la Odisea. La Odisea cuenta la historia de Odiseo, un rey, el rey de Ítaca, que salió y fue a las guerras troyanas. Y cuando estaba por regresar, y él quería regresar para estar con su esposa y su hijo Telémaco, y dice que fue cuando él venía que de pronto le surgieron todo tipo de obstáculos, de inconvenientes, de tropiezos. Y aquí está un hombre anhelante de regresar a casa, pero pareciera que el destino está constituido como su enemigo. Y los dioses no permiten, según la mitología griega, que este hombre pueda llegar a casa, y le va a tomar 10 años hasta que finalmente logra vencer los obstáculos y regresa y recupera su trono y su familia. El tema es clásico porque es universal, el deseo que nosotros y el amor que tenemos por nuestras familias. Todos nosotros anhelamos, tenemos esa nostalgia, esa melancolía que nos arropa el corazón cuando estamos lejos de nuestros amados, cuando estamos lejos de la tierra querida, cuando estamos lejos de aquello que nosotros sentimos es nuestro hogar, ¿no es cierto? Bueno, el pueblo de Israel había estado alejado de la tierra santa, del lar querida, de la amada Jerusalén, la ciudad de sus sueños e ilusiones, la ciudad amada donde había estado el templo de Dios, donde ellos recordaban con grande cariño y con gran melancolía su ausencia. Ellos están ansiosos de regresar y por eso este salmo es escrito. Se le describe como uno de los salmos graduales, uno de los cánticos graduales. Hay 15 salmos, desde el 120 hasta el 134. Son los 15 salmos que se conocen como los salmos de la ascensión. Cuando el pueblo peregrino regresaba a Jerusalén para las fiestas. Jerusalén está en lo alto entre montañas. Entonces ellos tienen que subir. Y por eso a medida ellos llegaban fuera del norte, del sur, del este, del oeste, cuando llegaban para subir hasta Jerusalén,
ellos cantaban estos 15 salmos graduales y los cantaban llenos de alegría y de regocijo, con gozo anticipado, porque iban a Jerusalén. Es el gozo anticipado que tú y yo conocemos de diferentes maneras, aunque sea en maneras cortas o pequeñas. Es el mismo gozo que a veces, en cierta medida, sienten los abuelos cuando los nietos vienen a visitarlos, ¿verdad que sí? Es el gozo anticipado de la novia que está en la víspera del día de su matrimonio. Es el gozo anticipado de enfermos en los hospitales que se les anuncia que ya van a ser dados de alta. Es el gozo anticipado de presos en cárceles que ven que ya está por cumplirse la condena y van a tener su libertad. Es el gozo anticipado de migrantes que llevan mucho tiempo fuera de casa y van a volver a ver a sus seres amados, a sus padres, a sus amados familiares, y van a fundirse en esos abrazos. Es el gozo anticipado de la iglesia, que no se ha estado congregado por un tiempo y los hermanos se extrañan y anhelan sus abrazos y sus saludos y el estímulo fraternal que inspira nuestra fe. Ese gozo anticipado era el gozo que el pueblo de Israel sentía. Es el gozo anticipado de recibir buenas noticias. Es el gozo anticipado de aquellos que esperamos que venga en el correo lo que hemos ordenado. Es el gozo anticipado. Ese gozo anticipado, de eso se trata todo el Salmo 126. Nota que comienza diciendo que es cuando Jehová hiciere volver la cautividad. En otras palabras, cuando tengamos la libertad otra vez de volver a casa. Y hay tres verdades en este salmo que tú y yo necesitamos poner en nuestro corazón. Ahora que nosotros estamos también llegando hacia el final, hacia las postrimerías de esta pandemia, y donde vamos a estar juntos otra vez como iglesia en diferentes lugares, en diferentes maneras, dependiendo de la circunstancia de cada cual. Y hay tres cosas que son importantes recordar con este gozo anticipado. El gozo anticipado nos recuerda el poder de la esperanza, ¿no es cierto? El cristiano vive con esperanza. Dios, en su gracia soberana, permitió que la vida cristiana se edificara en Cristo sobre tres hermosos fundamentos. El gozo de esas tres cosas nos fortalecen: la fe, la esperanza y el amor. Y la más grande de las tres es el amor, ¿no es cierto? Dice Pablo en 1 Corintios 13. Pero la esperanza es la expectativa del bien que esperamos está por realizar. Es una expectativa de espera, ¿no? Es como cuando tú ordenaste algo en el correo y estás esperando que te llegue, ¿no es cierto? O alguien te dice que te escribió una carta y tú ansías recibirla. Ese gozo anticipado de la espera, qué precioso es. Es el gozo que tienen los soldados cuando están lejos, como cuando algunos de nuestros chicos estaban en el Golfo Pérsico y nos escribían cartas y nosotros les escribíamos cartas. Y ellos esperaban con ansias locas que llegaran cartas de gente amada que le dijera saber lo que estaba pasando. Algunos lloraban con lo que leían, ¿no es cierto? Pero el gozo anticipado cuando finalmente regresaran a casa, iban a volver a sus casas y sus mamás iban a tener sus platos favoritos, iban a sentir el abrazo y el cariño del hogar, la seguridad que el hogar nos brinda, ¿no es cierto? Bueno, ese gozo anticipado, de eso nos habla este salmo. Nota que dice que cuando Jehová hiciere volver, no dice sí Jehová, no hay una convicción, porque la esperanza da convicción. Sabemos que Dios ha prometido algo y lo estamos esperando, y lo anhelamos, y lo esperamos, y deseamos. Mira la petición, dice: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Mira la ansiedad, es un anhelo ardiente, vehemente, un deseo resoluto de que, Señor, por favor, danos. Hay cierta urgencia, ¿no es cierto? De hecho, esa metáfora, como los arroyos del Negev, es muestra de algo que queremos que suceda pronto. Mira lo significativo de esa metáfora. El Negev era un desierto en el sur de Israel. Allí no había arroyos, por decirlo así.
lo que ocurría es que esos arroyos se secaban y lo que quedaba era el curso o el surco del río, la cuenca del río, pero no había agua, excepto cuando venían las lluvias, de las intensas lluvias precosechas, por ejemplo, y de pronto las partes altas, el agua empezaba a descender como un torrente impetuoso y súbito. Y de pronto esos arroyos del Negev venían y si tú estabas te llevaban. Y de pronto la gente estaba pendiente si estaban caminando por esos lugares y notaban que las lluvias venían, esas aguas bajaban y tú tenías que salirse de su paso. Y lo que está diciendo es, Señor, termina nuestra cautividad, Señor, rápido, que vengan impetuosos, que vengan súbitos como los arroyos del Negev, que vengan sobre nosotros inmediatamente y nos refresquen y que nosotros podamos saber que estamos disfrutando lo que tú nos prometiste, que el gozo anticipado se ha realizado. Bueno, en estos tiempos de cosecha, en estos tiempos de pandemia, donde seguimos orando por la cosecha, pero que estamos viviendo tiempos a veces difíciles, nosotros anticipamos con gozo cuando todo esto termine. Le pedimos al Señor, extiende tu misericordia sobre nuestras vidas, pero mira, Dios no ha desperdiciado el tiempo con nosotros en la espera. En estos meses difíciles, Dios nos ha vuelto a encender en nosotros ese rayo de esperanza que nos ha sustentado. De hecho, a veces con la pérdida de tantos seres amados, si no pasa una semana donde no estemos orando, pensando, enterándonos de seres amados que hemos perdido en esta pandemia, familias de la iglesia, aquí o en sus países, ¿no es cierto? Y nuestros corazones se arropan de tristeza y en esos momentos levantamos nuestra mirada al cielo y pedimos misericordia, consuelo, fortaleza y esperanza, ¿no es cierto? Pero si algo ha sucedido en esta pandemia es que ha vuelto nuestra mirada a los cielos. Nos ha recordado de que somos ciudadanos transitorios de este mundo, que este mundo es temporal, que este mundo, nadie vive en este mundo para siempre, que todos salimos de este mundo por la puerta de la muerte hacia la herencia celestial que Dios nos ha dado. En estos tiempos hemos recordado que el cielo es real, que hay un cielo de esplendor que nos esperan mansiones celestiales cuando nuestra tarea aquí termine, que vivimos para siempre y estaremos para siempre con Jesús y que no debemos fijar nuestra mirada en las cosas temporales de esta tierra a expensas de las cosas eternas, que tenemos que levantar nuestra mirada y poner nuestra mirada en las cosas de arriba, ¿no es cierto? Porque al fin y al cabo, nuestro verdadero hogar nos espera allá arriba. Y es interesante que recuerdo aquella historia de aquellos dos misioneros. Era una pareja de misioneros que habían servido al Señor fielmente en el África por más de 40 años. 40 años sin volver a Estados Unidos, 40 años de ausencia. Ellos habían visto sus generaciones pasar y ahora, después de 40 años, se estaban retirando y estaban regresando, volviendo a su país, a Estados Unidos. Venían en un gran barco, vinieron y encallaban en un puerto aquí en Manhattan, en Nueva York, que era un puerto popular en ese entonces. Y había una pareja, unos amigos que habían quedado de recogerlos. Pero ellos venían con sentimientos encontrados, dejaban atrás un campo misionero amado donde habían hecho nuevas relaciones, donde habían dejado su nueva familia, discípulos que habían llevado a Cristo, gente muy amada. Y volvían otra vez al entorno antiguo familiar, pero no sabían qué esperar. Pero se sorprendieron porque cuando llegaron y el barco encallaba en Manhattan, miraron desde la ventanilla de su clase donde venía reservado, una clase que era realmente no era la más costosa, era lo que ellos podían pagar, los lugares más lujosos del barco estaban reservados y la gente que iban unos con otros no interactuaban, usted no se enteraba quién iba en ese barco y ellos estaban allá contentos, pero miraron desde su camerino, desde su ventana y vieron que había grandes letreros que decían bienvenidos. Y ellos se dieron, miren eso, y veían tanta gente. Y ellos empezaron a preguntarse, el misionero dice que él empezó a decir, ¿no será que la voz se corrió en las iglesias de Nueva York?
que nosotros veníamos, los misioneros del África, y a lo mejor son hermanos que nos han dado la bienvenida, ¿no crees? Y la esposa, ¿cómo va a ser? No va a creer. Pero mientras más miraban y veían los vítores, dijeron, oh, qué bueno, desde el limitado lugar, ángulo donde ellos podían ver. Pero cuando empezaron a salir, se dieron cuenta, y ellos no lo sabían, que en ese mismo barco, venía el presidente de Estados Unidos, el presidente Roosevelt, que era famoso porque iba al África para hacer sus safaris y sus cacerías, y coincidía que él venía en ese barco y estaban llegando, encallando en Manhattan, y que aquellos grandes letreros, aquellas grandes comitivas era la recepción al presidente de la nación. Así que ellos vieron al presidente salir primero y vieron aquella multitud dispersarse. Cuando les tocó a ellos salir con sus maletas, no quedaba nadie. De hecho, la persona que estaba supuesto a recogerlos se había olvidado. Y se creía que era el día después. Ellos tuvieron que buscar la manera, ponerse en contacto y llegar hasta donde ellos. Y el misionero dice que algo en su corazón les decía, ay, mira qué triste, después de servir al Señor fielmente por 40 años, llegamos a casa y no nos reciben, no nos esperan, no nos dan una recepción. Y se dice que en ese momento él dijo, ay Señor, llegamos y no nos dieron una gran recepción. ¿Qué pasó? Y el Señor le dijo en ese momento, el Espíritu de él le dijo, hijo, es que todavía tú no llegas a casa. Espera que llegues a casa, al cielo, y verás cómo te vamos a recibir. Bueno, yo recuerdo a mi mamá que siempre me decía, antes de morir, oh hijo, me espera el día de la gran fiesta. Y yo siempre pensaba que se refería al día de el gran banquete con el Señor cuando toda la iglesia estuviese junto. Pero más tarde, porque ella pasó con el Señor hace un tiempo atrás, mirando algunos de sus escritos, y a ella le gustaba tener un diario, leyendo algunas de las cosas que había escrito, llegué a entender que cuando mi mamá hablaba del día de la gran fiesta, ella estaba hablando del día cuando ella llegaría al cielo y la recibiría. Y la recibiría su mamá y su papá y sus hermanos o sus familiares antepasados. Ella esperaba ese día, sería el día de su coronación, el día de la gran fiesta para ella. Bueno, ella tuvo su recepción, sin duda alguna. Tú y yo también vamos a tener la nuestra, si Jesucristo es nuestro Señor. Pero es el recuerdo, ese precioso recuerdo de lo que Dios ha hecho para mantener la llama de la esperanza encendida en nosotros, que es lo importante. Este salmo nos recuerda eso. Este salmo también nos da una mejor comprensión del propósito en nuestra espera, en la ausencia de lo que no ha llegado aún. La esperanza siempre trata con lo invisible, con lo ausente. Es la esperanza, es la expectativa de lo que está por venir, pero todavía no está presente. El Salmo 126 nos recuerda lo que es esperar en Dios, en nuestro cautiverio, cuando estamos ansiosamente diciéndole, llorando al Señor y diciéndole, Señor, ¿cuándo será? Es interesante que él usa una hermosa metáfora. Él dice que cuando nosotros esperamos, nuestras oraciones se convierten en semillas que sembramos con lágrimas. Ese concepto de sembrar nuestras oraciones con lágrimas es muy, muy bíblico. Carlos Spurgeon, el predicador inglés, le llamaba nuestras oraciones líquidas. Porque él decía que cuando nosotros oramos con lágrimas, porque anhelamos ver la gloria de Dios manifestada en las circunstancias de nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestro matrimonio. Cuando el dolor y la aflicción nos arropan y lloramos delante de Dios, como Ana cuando estéril, esa hija de Dios lloraba y le pedía a Dios un hijo. Cuando nosotros hacemos esas oraciones líquidas, cuando conmovemos el trono de Dios con nuestro lamento y nuestro clamor, es que Dios nos escucha. Y esas semillas que nosotros sembramos, como los judíos que sembraban las semillas después de mojarlas y remojarlas, ellos las remojaban para que cuando la tierra las absorbiera en toda su plenitud. Bueno, esas semillas eran oraciones, eran peticiones, eran sueños
que la gente oraba. No hay nada malo en tú orar tus sueños. De hecho, lo que Dios muchas veces hace es que Él planta en nosotros sueños, sus sueños para nosotros, que siempre son más grandes que los nuestros. Y cuando nosotros las oramos, esas peticiones que vienen de lo más profundo de nuestro corazón, llegan al trono de la gracia de un Dios que las sembró en nosotros para concederlas. Y por eso el salmista también decía que cuando Dios concedía las peticiones de nuestro corazón, nosotros éramos muy felices. Que Dios nos conceda las peticiones de nuestro corazón. Los judíos lo recordaban así. Para los judíos, aún las lágrimas eran preciosas. Una de las cosas que tú vas, aun cuando vas a Israel hoy, o tú encuentras que ellos tenían sus famosos lagrimarios. Los lagrimarios eran unas botellitas, unos frasquitos con un cuello muy, muy afinado para que se recogieran las lágrimas y se almacenaran allí. Para los judíos las lágrimas son muy preciosas porque ellos a veces hay un aspecto sagrado de la aflicción que ellos lo denotan, lo afirman, ¿no es cierto? Y hay personas que tenían en sus alcobas, en sus lugares más privados, con reverencia, ellos tenían estos pequeños frascos con sus lágrimas. Algunos se los colgaban al cuello, porque era un recordatorio de esas peticiones que ellos tenían delante del trono de Dios. Bueno, quizás tú no has colectado tus lágrimas, pero Dios lo hizo. Aun cuando tú no los recuerdes, decía el salmista, recuerda, Señor, recuerda esas lágrimas en la botella donde tú las has puesto. Una de las grandes sorpresas del cielo va a ser cuando Dios nos dé esas bendiciones preciosas que realmente se contestaron porque Dios escuchó nuestros clamores, nuestros dolores, y Dios ha bendecido nuestras lágrimas. En la película, en inglés es The Shack es la cabaña. En español hay una escena donde este padre, Dios toma sus lágrimas y crea hermosos jardines, como un símbolo precisamente de esto. Bueno, es bueno que nosotros entendamos, y este salmo nos recuerda, que tenemos que orar a veces con lágrimas y que Dios nos concede esos sueños que Él nos da, ¿no es cierto? Recuerdo la historia de James Kraft. James Kraft, si usted conoce la compañía de quesos y de productos lácteos Kraft, que es muy popular en Estados Unidos, todos los embutidos de queso, todas las cosas que ellos hacen. Todo comenzó porque este hombre tenía un sueño. Él quería hacer quesos y su meta era hacerse rico. Y él era cristiano, pero él anhelaba prosperidad. Y entonces él dice que él trabajaba arduamente porque él quería alcanzar su meta. Y él tenía una gran carreta y tenía un caballo, le había puesto de nombre Paddy. Y él llevaba con su caballo todas las semanas a vender sus quesos en Chicago, la ciudad donde vivía. Y dice que él trabajaba arduamente, pero veía poco fruto. Dice que un día él venía, un hombre joven, cansado y viendo que no había tenido gran fruto en su empresa, y se puso a hablar con su caballo y le decía, oye, ¿qué es lo que está mal? ¿Sabes cuál es mi problema? Yo pienso que la razón por la cual las cosas no salen bien es porque no he puesto a Dios primero. He puesto a Dios a un lado, este es mi negocio, esto es lo que yo estoy haciendo y mira los resultados. Y él dijo, esto tiene que cambiar. Lo que hizo fue, le dijo, esa tarde él llegó y se arrodilló delante de Dios y le dijo, ¿sabes qué, Señor? De aquí en adelante yo te voy a ti a poner primero. Voy a poner primero tu reino. Y Señor, bendice y guíame en mis negocios, pero tú serás primero. Y así fue. Y lo interesante del caso es que Dios, cuando él ponía a Dios primero y servía a Dios primero, Dios empezó a bendecir su negocio de maneras que él jamás se hubiese imaginado. Bueno, él llegó a ser el presidente fundador de una de las grandes compañías que todavía permanece hoy, la compañía Kraft. Tú vas a la sección de quesos en los supermercados, allí están los productos Kraft. Pero ¿sabe? Cuando ya él era un anciano, un conocido pastor fue a visitarlo y lo entrevistó y dio el testimonio de esta entrevista.
Y él ya era un anciano, pero todavía seguía siendo superintendente de la escuela dominical de la iglesia bautista North Shore en la ciudad de Chicago. Y cuando él le preguntó, usted es inmensamente rico, es el presidente de esta gran corporación, pero el pastor dice que usted nunca falta a la iglesia y que siempre es muy cumplido con todos sus deberes, cuando usted muy bien podría estarse excusando porque tiene grandes compromisos. Y el hombre aquel, volviendo su mirada atrás a las décadas pasadas, aquel día, donde él hablaba con su caballo, le dijo, un día yo le dije al Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, tú vas a ser la prioridad. Y desde ahí, la prioridad más grande mía ha sido la de ser un siervo de Dios. Y el privilegio más grande es el ser el superintendente de mi escuela dominical. Y por supuesto la compañía Aircraft, Dios la bendiga, pero eso es secundario. Interesante, este hombre había descubierto que la esperanza nos recuerda en los momentos de espera cuál es nuestra prioridad. Y nuestra prioridad tiene que ser Cristo. Termino con esto. Lo último que nos menciona este precioso salmo es el hecho de que hay una gran alegría cuando llega el tiempo de la cosecha, ¿no es cierto? Se entierran esos sueños, se entierran esas semillas de dolor y aflicción como oraciones plantadas en la gran viña de Dios, confiando en que en el tiempo oportuno Dios las va a volver a hacer crecer. Pero se siembra con la mirada puesta en la cosecha, ¿no es cierto? El gozo anticipado de la gran celebración de la cosecha. Para los judíos el tiempo de la cosecha era el tiempo más feliz. Era cuando la gente recordaba esos largos meses de espera, cuando ellos vivían por fe, cuando habían puesto las semillas en la tierra y no las habían vuelto a ver, cuando miraban los surcos, sabía que algo estaba pasando y oraban que Dios les diera una abundante cosecha, pero no sabían, todo estaba fuera de su control. Pero mientras ellos solo esperaban y oraban y alababan a Dios, Dios estaba obrando, porque Dios siempre está obrando en los tiempos oscuros. Fuera del centro de atención, fuera de la plataforma donde están clavados nuestros ojos, detrás de las cortinas, Dios sigue obrando. Él obra en nuestras vidas, Él obra en nuestras familias, Él obra en nuestra iglesia. Él sigue obrando porque está contestando las semillas de oración que hemos plantado. Y van creciendo, toma tiempo, pero llega el día de la cosecha. Y cuando llegue el día de la cosecha, aquellos que fueron primero sembrando con lágrimas, ahora vienen con regocijo trayendo sus gavillas. Sus gavillas eran los montones de trigo y que ellos venían cargando. Era el fruto de la cosecha. Ellos venían celebrando el hecho de que Dios había sido fiel. En estos tiempos de incertidumbre y de aflicción, nosotros hemos sembrado sueños, peticiones, oraciones. Hemos ido delante de Dios y hemos visto nuestros corazones quebrantarse en intercesión, en lágrimas. Oh, amados, pero nos espera una gran cosecha. Vienen tiempos donde Dios va a restituir lo que el enemigo se llevó. En el libro de Joel, los primeros capítulos, se cuenta la historia del pueblo de Israel, cuando se habían apartado de Dios y Dios había permitido que ciertas plagas vinieran sobre el pueblo de Israel. 4 plagas vinieron y devastaron las cosechas. El pueblo estaba dolido, estaban tristes y se quebrantaron delante de Dios. Y Dios escuchó el clamar de sus corazones. Y Dios les dijo a ellos, voy a restituir lo que el enemigo se llevó. Se los voy a restituir con creces. Y eso es lo que Dios va a hacer sin duda después de este tiempo de dolor y de tristeza. Dios usó la pandemia para capturar nuestra atención y dirigir nuestra mirada a las cosas de arriba. Delante del Señor nos quebrantamos, lloramos, confesamos, nos arrepentimos, reconocimos nuestros errores y le pedimos a Dios cambios permanentes.
Le hicimos promesas al Dios Todopoderoso. Le dijimos, Señor, en ti confiamos. Y sembramos esas promesas. Y clamamos por ese avivamiento que tanto anhelamos y ansiamos. Y ahora Dios nos está diciendo, viene. Dios va a restituir lo que el enemigo se llevó. Ten fe, confía en Dios. Haz tu parte, busca mi rostro. Y Dios te concederá las peticiones de tus corazones. O el gozo anticipado de la cosecha. Qué alegría, qué gozo. Era el tiempo más maravilloso en Israel, cuando ellos recogían sus cosechas y celebraban, y había danza y había fiesta, y ellos traían llenos de gozo las primicias al templo de Dios y las ofrecían, agradecidos de la gran cosecha que Dios había dado. Ansiosamente habían esperado, pero ahora era el tiempo del regocijo. El gozo anticipado se había realizado. Los hijos y los nietos habían regresado a casa a ver a sus padres y a sus abuelos. La novia se estaba casando. Los presos finalmente recibían sus papeles mientras los caminaban fuera de la cárcel hasta la libertad. Los emigrantes regresaban a ver a sus familias con regalos y alegría en sus corazones para fundirse en lágrimas de gozo de esos preciosos reencuentros con los que amamos. O el gozo anticipado. Las iglesias se volvían a reunir y volvían a decirse cuánto se habían extrañado y a celebrar el amor de Cristo nuevamente con grandes expectativas para el porvenir. De eso se trata este salmo. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Vamos a orar. Padre, en esta hora te adoramos y te bendecimos. Y reconocemos que grandes cosas has hecho tú con nosotros. Grandes cosas ha hecho el Espíritu Santo para darnos conquistas en nuestros propios corazones. Hay guerras terribles que estábamos luchando y hoy podemos decir y vencer. Hasta aquí Jehová nos ayudó. La fe ha sido fortalecida, el corazón ha sido purificado, la esperanza ha vuelto a renacer en nuestros pechos, la expectativa de grandes bendiciones a las puertas ha vuelto a retomar nuestra atención. Y Señor, te queremos pedir en días por venir, concede que las peticiones de nuestros corazones, que sembramos con lágrimas, puedan dar el fruto deseado, que traiga gloria y honra al gran nombre de nuestro Rey Jesucristo. Y que tú vuelvas a levantar nuestros hogares y nuestras iglesias y nuestras vidas con grandes misericordias. Y que nosotros podamos ver este salmo cumplido en nuestros rostros y en nuestros corazones, cuando el gozo anticipado se realice y podamos decir, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Y que el nombre de Jesucristo sea exaltado sobre todas las cosas, porque grandes cosas ha hecho nuestro Rey de Gloria con nosotros. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Quizás todavía hay algunos que están sembrando con lágrimas. Anima sus corazones. Ayúdales a persistir, a no rendirse. Que sigan batallando y ganando esas batallas. Porque tendrán grandes victorias, grandes cosechas, grandes triunfos, cuando tú hayas cumplido ese gozo anticipado y lo hagas realidad. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice nuestros hogares, nuestras familias. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Rey de Gloria, nuestro amado Señor Jesucristo. Bendito eres, Jesús. Amén. Amén. Te envío con la bendición acostumbrada. Jehová te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre vosotros su rostro y ponga en ustedes paz. Bendiciones, amados, y hasta pronto.
eres rey de este pueblo, eres Dios en esta ciudad, el Señor de esta nación, eres Dios. Eres nuestra esperanza, eres luz en la oscuridad, eres paz al cansado, eres Dios. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Tú eres rey de este pueblo, eres Dios en esta ciudad, el Señor de esta nación, eres Dios. Tú eres nuestra esperanza, eres luz en la oscuridad, eres paz al cansado, eres Dios. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo.